Un placer estar acá. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están? Tremendo congreso. Muchas gracias a todos los organizadores, personalmente a amigos míos que están en la organización, que es un privilegio para mí que me inviten un año más a ser parte de este congreso de la SAR. Arrancamos. Vamos a tener 30 minutos juntos, de los cuales probablemente yo les invierta 20 algo, y después tenemos algunas preguntas, o espacio para preguntas. Voy a empezar esta charla de hoy de una manera que habitualmente no comienzo las charlas, que es referenciando alguna cosa sobre mí mismo, sobre algún trabajo que haya hecho. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir darles un ejemplo concreto de lo que quiero decir con behavioral nutrition. Nutrición fundamentada en ciencias del comportamiento. Y lo que les quiero decir a ustedes es que yo, al igual que ustedes, si bien pertenezco a una industria inicialmente distinta, porque vengo de la ingeniería industrial, vengo de otros tipos de procesamientos de alma mater profesionales, igual hay algo que nos solapa, hay algo que nos encuentra. Que estoy en la industria de la transformación de las personas. Si bien no transformo a las personas a través de procedimientos terapéuticos que pasan por la psicología, la medicina, la clínica o la nutrición, transformo a las personas en situaciones organizacionales, educativas, y trato de que la gente piense distinto y sienta distinto para que se comporte diferente. De alguna manera, ese es el fundamento de la ciencia del comportamiento. Llevar a las personas a que piensen distinto y sientan distinto y hasta quieran distinto para que las conductas los beneficien, les generen un bienestar a largo plazo y que no solo cuestiones cortoplacistas o hedonistas sean lo que forma el comportamiento de la gente. Dicho esto, que estamos juntos en la industria de la transformación de las personas, el caso referencial que quiero mostrarles o referirles brevemente es lo que pasó hace unos meses nada más en una de las organizaciones, en este caso sin fines de lucro, que son mis clientes. Por ejemplo, un equipo de directivos de 25 personas debían, más o menos por el mes de febrero, desde un día donde estaban en cero, en vacío, hasta 48 horas después, debían formular los objetivos de la organización para todo el año y los KR, que en inglés significa Key Results, resultados clave. Imagínense, y acá por eso les traigo una alegoría visual, que cuando uno comienza un proceso de transformación así y tiene que diseñar un trabajo del cual no tenemos referencia todavía, no sabemos a dónde vamos a llegar, tenemos que crear futuro, uno empieza sobre un lienzo en blanco, sobre un espacio vacío que muchas veces genera mucha ansiedad. La película Matrix original, que tiene ya más de 25 años, me permite utilizar esta escena para referenciar esta alegoría. ¿Qué hacemos cuando empezamos algo sin saber para dónde vamos? ¿Cómo creamos los objetivos? ¿Cómo nos orientamos? Bien, yo no les voy a contar todo ese proceso porque justamente fue muy intenso, muy largo, requirió diseño y ejecución. Pero les voy a mostrar simplemente dos imágenes de lo que tuvimos 48 horas después. Pilares estratégicos, donde sabíamos para dónde mandar la organización en los próximos 12 meses, con la participación de cada uno de esos 25, dando sus posturas, objetivos y resultados claves asignados a los objetivos, votando con criterios cuáles creían más pertinentes y así hasta con métodos relativamente divertidos, como lo deben haber escuchado, ¿no? Un método que es viejo, pero igual sigue funcionando para poder evaluar alternativas. El método de los 6 sombreros, ¿no? Lo deben haber escuchado alguna vez. Además nos divertimos, no cae profundito donde estamos todos juntos. Logramos justamente saber qué va a ser la organización, todos de acuerdo, todos habiendo conciliado objetivos y resultados claros. Es muy difícil llevar a que las personas se comprometan
y adhieran, así como sucede con el tratamiento, a cuestiones laborales inclusive, que demandan mucha energía, mucho esfuerzo. Y les voy a contar cómo empecé particularmente el primer día y la primera hora con ellos. Les pedí por favor que abrieran alguna hoja de papel o algún blog digital donde pudieran anotar y escribieran esto. Yo, fulano de tal, para completar, me comprometo a 3 cosas claves. Una, aportar mi criterio activamente, transferir un modelo claro de mi perspectiva, hacerme entender, identificar la mente colectiva que tengo, convivir con las diferencias, y 4, admitir que el bien para la organización puede alcanzarse de muchas maneras. Esto era pertinente para este tipo de ejercicios donde ningún ego del 25 puede ser prevalente respecto a los demás, donde puede ser un consenso, se tienen solo 48 horas, 2 jornadas de 10 horas laborales, y es mucho el esfuerzo que hay que hacer. Entonces esto ordena y genera un compromiso. Pero lo que hace esencialmente esto es aprovechar, es explotar uno de varios procesos cerebrales que los seres humanos tenemos, que cuando los conocemos son muy útiles para poder llevar a las personas a que cambien su comportamiento. Y yo hoy les voy a hablar de 6 de los instrumentos o los hacks, si quieren usar una palabra sajona o un anglicismo, ¿no? Hackear. Hackear la mente de las personas para que puedan adherirse al tratamiento, transformarse o cambiar su comportamiento de forma estable, sustentable y a largo plazo. Y a lo que me refiero es que yo con esto utilicé lo que se llama un sesgo de compromiso y coherencia. Todas las personas nos mantenemos fieles a aquello que nos dijimos a nosotros mismos. Cuando yo le prometo a alguien determinado comportamiento y esa persona para mí representa a alguien valioso, yo no es que se lo estoy prometiendo a esa persona, me estoy comprometiendo con ser coherente conmigo mismo. Este tipo de estrategias funcionan muy bien como actos operativos en la inmediatez para generar que las personas cambien su postura interna, su actitud, inclusive. A mí hay una definición muy piola de actitud que la inventé yo, digamos, ¿no? Pero muy piola que me parece breve y divulgable, que es: la actitud es la distancia que hay entre que tomaste una decisión y la ejecutaste. Por eso a veces cuando encuentras a una persona en una actitud no prosocial es porque ya tiene un prejuicio y lo decidió y lo va a ejecutar en toda oportunidad en la que se encuentre. Por ejemplo, personas que son apreciativas sobre aquellos que tienen más masa corporal, sobre los que tienen obesidad y demás. Ya tomaron esa decisión. Cuando vos usas un sesgo de compromiso y coherencia, generas una decisión que permite una actitud. La coherencia es aquello que te autopropusiste. Por eso, les voy a proponer algo a ustedes, a ver qué les parece. Vamos a hacer este ejercicio juntos. Si tienen algo en papel para anotar, como veo que algunos tienen, utilicen un papel y una pluma. Si no tienen algo y tienen el celular y quieren mandarse un WhatsApp a ustedes mismos, háganlo de esa manera digital, fácil, simple. Es anotar lo siguiente: yo, y poner su nombre, me comprometo a divulgar, aunque sea algo de esta charla. ¿Les parece bien? Escriban eso. Yo, fulano de tal, por ejemplo Mariana, me comprometo a divulgar, aunque sea algo de esta charla. Voy a esperar aunque sea 10 segundos más y les agradezco por hacerlo. Y esto creo que es importante porque tenemos que divulgar las ciencias del comportamiento para generar nuevas perspectivas en profesionales de la salud, que son parte de los profesionales de la transformación, esta industria más grande que la energía. Al fin y al cabo, cuando ustedes afrontan a un cliente, alumno, paciente, tienen que considerar no solo los recursos cerebrales que pueden activar en ellos, sino también lo que deben activar en ustedes, porque son personas que tienen que automotivarse, regularse, no desbarrancar a veces, porque profesionalmente estamos en situaciones bastante extremas y es fácil correr el riesgo de desvirtuar nuestro discurso
bajo la presión de que no funcionan ciertos tratamientos o que el paciente se pone de tal o cual manera. Considerar los circuitos cerebrales internos y qué nos mueve es fundamental en todo acto de interacción y de transacción. Y les voy a hablar de otro de esos 6 sesgos, este sería el segundo, que podemos aprovechar y que deberíamos incluir en cualquier acto en donde intervengamos para generar bienestar en otra persona. Y para hablar de ese sesgo, les propongo un breve juego, muy breve. Que piensen, y si quieren lo anotan o me lo dicen, yo voy a tratar de mirar y escuchar a alguno, ¿no? No voy a poder escuchar a todos. ¿Cuál es la población de Argentina? Seguramente lo saben porque hay un censo relativamente reciente, del 2023, en su proceso de elaboración, que tiene el dato. ¿Sí? ¿Lo tienen? ¿Cuál es la población de Argentina? Algunos dicen 50 y algo, otros dicen 39, 40 y pico. Bien, la mayoría está por los 40, 40 y algo. Bien, efectivamente, tenemos los últimos datos, son 45,53 millones. Ahora les pido por favor que me digan cuál es la población de Vietnam. Yo pensé, claro, obvio, pero algo tenés que estimar. ¿Y qué estimas? 20. ¿Qué más? Por acá dicen 10, 40, 100. Ok, bueno, les digo el resultado. Son 6 millones también en el censo del 2023. No obstante, si yo registrara lo que ustedes me respondieron, porque lo hiciera de una manera metódica, con método científico, lo que encontraríamos es que el número que ustedes ofrecieron no se acerca a 100. Estadísticamente todos tienden a referirse a un número menor a 40 o alrededor de 40. Y entonces nos van a decir, ¿por qué estamos hablando de poblaciones de países en un congreso que está tratando de fomentar la ciencia del comportamiento para el cambio de hábitos o la nutrición, la transformación? Porque este sesgo se llama sesgo de anclaje y también aplica operativamente cada vez que tenemos que tomar una decisión. Cada vez que tenemos que hacer una evaluación, las personas nos aferramos en demasía a la primera referencia que tuvimos. Es como cuando vas a comprar un par de zapatos y aparece un precio, por ejemplo, 70.000 tachado y abajo dice 50.000. ¿Cuál es tu razonamiento y emocionalidad internas? Che, qué barato, tengo que aprovechar la oferta. Eso es una estrategia de marketing proverbial prácticamente e hiperdifundida, es el uso del anclaje. Claro que yo no quiero que solamente este tipo de cosas sucedan en marketing. Quiero que sucedan en actos de que las personas con las cuales interactuamos queden facilitadas para tomar mejores decisiones. Entonces, de tantos ejemplos que les podría dar, refirámonos algo de la nutrición. Vamos a conseguir que baje 20 kilos, le dice suponete el primer día una nutricionista a su paciente. Esto puede ser tremendamente contraproducente. ¿Por qué? Porque en cuanto no bajes esos 20 kilos en un periodo determinado, ya el paciente va a estar anclado y va a empezar a generar en sí mismo una sensación de frustración por no conseguirlo. Entonces, en el discurso que uno tiene que cuidar es, nuestro primer gran objetivo es ser muy simple, incorporar un vaso de agua antes del almuerzo. Este tipo de propuestas y el cuidado de lo que decimos y cómo establecemos objetivos son muy importantes porque es agarrar el gran bloque del trabajo que tenemos que hacer y desmenuzarlo en unidades manejables. Cuando los seres humanos afrontamos resultados que deseamos lograr, tienen que ser cosas que podamos hacer relativamente fácil. Tiene que haber desafíos, pero no puede ser algo inalcanzable, inabordable, que después me frustre en cuanto no lo pueda conseguir. El acto de poder probarme a mí mismo que logro, avanzo y veo los resultados de lo que intento, motiva a las personas. Y es el uso de este tipo de recursos de la ciencia del comportamiento. De hecho, es el principio del tercero de los mecanismos que los voy a incentivar y exhortar siempre a que recurran, que es una palabra traída del inglés que se llama gamification. Game, juego, proceso de hacer algo de manera que parezca un juego. Las mecánicas de un juego se pueden aplicar a cualquier proceso, a un proceso educativo,
a un proceso transformacional, a un proceso laboral o de negocios. Y son muy simples. El aprendizaje sobre la marcha. No tienes que leer 50 días instrucciones de cómo proceder. Vas avanzando, vas logrando, vas aprendiendo cómo funcionan los videojuegos, el Candy Crush, etc. 2. El progreso puede medirse. Vos mismo podés ver cómo te está yendo. 3. Las recompensas son frecuentes según los pequeños logros. 4. Se celebra el avance. Estos son mecanismos esenciales para que las personas puedan seguir motivadas en progreso incremental de cualquier tipo de transformación. Por supuesto que esto hoy está hiperexplotado con la tecnología digital y ni hablar con la AI, Artificial Intelligence, ¿no? Con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque han proliferado un sinfín de herramientas digitales, ¿verdad?, que prometen, sin necesidad de un terapeuta presencial, de un nutricionista, simplemente autogobernando con una app, prometen que vas a poder avanzar siguiendo esas reglas y esas instrucciones. Ni hablar con la inteligencia artificial. Pero ¿saben qué? No debería preocuparles en absoluto eso. ¿Por qué? Porque hay muchos papers, y solo voy a referir uno acá de varios, es que el problema de esas apps y de esas inteligencias artificiales es que no tienen adherencia. No importa cuántas haya. Y esto es pertinente de señalar porque estamos hablando de innovación en el Congreso también, ¿no? Aplicado a la reflexión. No importa cuántas apps haya, cuántas opciones hay, la gente no adhiere a esto. Porque, ¿qué pasa? Pasa algo esencial, que es lo cuarto que les quiero decir, es que no hay vuelta que darle. Las personas tendemos a sostener el esfuerzo cuando nos sentimos acompañados por otros. Y eso ya está recontra demostrado, incluso con un ejemplo que no tenemos una compañía de humano, pero es eventualmente, por este contexto y estos eventos de hoy, muy representativo. ChatGPT 5 fue lanzado hace 2 semanas y media. Fracaso total. ¿Por qué? Porque la propuesta de ChatGPT 5 es dar respuestas de una forma muy parca, seca, escueta y no darle continuidad a ningún diálogo. Y todos los usuarios que estaban usando ChatGPT 4, 4.000 o 4.0 estaban acostumbrados a que antropomórficamente el chat hable, te trate bien, tenga una emocionalidad en ese vínculo. Entonces nos gustó la nueva versión. Y ahora el ChatGPT 5, o sea, OpenAI, la empresa dueña de esta solución, en la interfaz tiene que ofrecerte la posibilidad de que vos elijas volver al 4. ¿Se dan cuenta? La cuestión de la emocionalidad es clave. Uno no vuelve al médico que más sabe. ¿A qué médico vuelve? Al que mejor lo trata, aquel que pegaste onda. No podemos negligir esto. Y de hecho, hay una palabra en inglés baluarte de la ciencia del comportamiento que es nudge. ¿La escucharon alguna vez? Es una de esas palabras que tienen poca traducción a otros idiomas porque es un término muy del inglés. Nudge es como esto. Como que le pego un empujoncito a alguien para hacerle ver algo. Bien, útil, perdón María que te utilicé de Puchemol. Sutil, pero Puchemol del fin, perdón. Este tipo de recursos, cero de anclaje, cero de compromiso, cuestión de las emocionalidades, son nudges, son cosas que tenemos que incorporar, pequeños empujoncitos que promueven cambios de comportamiento a largo plazo. Esa es la ventaja de la ciencia del comportamiento, una ventaja esencial. Aplicadas a la nutrición también, que incluso tiene que ver con políticas públicas, que con un muy bajo costo, una pequeña inversión puede generar enormes resultados. Ahora, hablando de emocionalidad, les dije que el cerebro nuestro también lo tenemos que considerar. Nos creemos los profesionales inmunes a las variables del contexto y a la evolución de lo que nos pasa en el día porque somos criteriosos, ¿verdad? Entonces, lo que yo evalúo, lo que yo deseo, claramente tiene un mismo criterio permanente, consistente. Bien, no es tan así. Y les voy a referenciar un caso que tiene que ver con jueces. De hecho, de un juez, de jueces, esperamos eminentemente
un criterio único estandarizado y no que cambien lo que piensan o creen según el día, el clima, comieron o no comieron, o si les gustó la cara o no de la persona que tienen que evaluar. Sin embargo, en el paper que les voy a mostrar ahora, solamente una curva, aunque sea, les voy a referir que jueces que se dedican a dar libertad condicional y tienen que evaluar muchos casos durante el día, van cambiando sus criterios a medida que se van fatigando, porque existe algo que se llama sobrecarga cognitiva. Y este es un paper emblemático, allá abajo está, si le quieren sacar foto y no lo he conocido nunca, la fuente. Fíjense cómo el porcentaje de devoluciones favorables va cayendo en la decisión que toman los jueces a medida que pasan las horas de la mañana hasta el break del almuerzo. Literal. Almuerzan, vuelven a tener un criterio distinto al que van teniendo durante la tarde hasta que se fatigan y hacen otro break. Se supone que eso no debería pasar, ¿no? Porque el primer caso de una persona que está recibiendo el mismo tratamiento como libertad condicional, sí o no, recibe más oportunidades que el que está al final, cerca de la hora del almuerzo. Porque nosotros los seres humanos, incluso cuando tratamos de ser más profesionales, tenemos decisiones de las cuales somos no conscientes, que están mediadas o reguladas por variables neurofisiológicas, como comer o comer, estar cansado, el clima, el contexto, y tenemos que revisar conciencia del comportamiento de esto. Les digo un par más para ir cerrando. El efecto marco, este me encanta y se utiliza mucho en marketing, me gustaría que lo utilicen como profesionales de la salud. La manera en que vos describas su beneficio afecta drásticamente a cómo una persona lo interpreta. Por ejemplo, papas fritas con 1% de grasa o 99% libre de grasa. La segunda declaración premia, gusta. No importa qué marca lo utilice, esto es anecdótico, pero ese tipo de cosas cambian la percepción, o mejor dicho, la interpretación. Otra tremenda es, no absorbemos aceite, absorbemos calorías, dice este producto, y tuvo mucho éxito. ¿Se dan cuenta cómo la declaración realmente puede mover a las personas? Entonces aparece el concepto de heurística. La heurística es que el mundo es muy complejo, hay muchas variables que considerar, y con la sobrecarga cognitiva que naturalmente tenemos todos, no vamos a estar considerando todas las variables hasta tomar una decisión. La racionalidad es limitada, pero el tiempo también. Entonces nuestra mente, por alguna pista o señal, saca conclusiones mucho mayores que están por arriba de todas las otras variables. Atajos del razonamiento. Eminentemente la heurística del envase. El que viene en frasco de vidrio es más rico. ¿Quién te dijo eso? ¿Dónde está probado eso? De hecho, yo hice mis experimentos en donde, no los inventé yo, pero los repliqué de otros investigadores de la nutrición, en donde les di a las personas a probar latas de durazno sin que vean la marca y frasco de durazno sin que vean la marca y reportan que son más ricos los del frasco. ¿Por qué? Porque tienen sabor a casero. Ok, lo que no sabían es que yo antes había vaciado una lata y la había puesto en el frasco. Se estaban probando los mismos duraznos. Y la mayoría de la gente reporta que le gusta más el de vidrio. La percepción está sujeta a nuestras creencias. A nivel neurocientífico se dice que hay un reclutamiento neuronal. Los procesos de valoración de la realidad a través de lingüísticas están por arriba de la percepción, las propiedades organolépticas, lo que sentimos. Ojo, ¿no? Hay que usar eso a nuestro favor. Algunas marcas lo hacen y yo no gusto cuando hay ciertas manipulaciones. Por ejemplo, Hormel, que es una marca que no está en Argentina, por ponerle simplemente una metodometría entre la RDM, la gente reporta que está más fresca la comida. Y estamos hablando de enlatados, ¿sí? Bien, para cerrar, y nos quedan 5 minutitos máximo, con alguna pregunta, los y las incentivo a sumergirse en las ciencias del comportamiento porque dan resultados y está probado. De hecho, la disciplina de Behavioral Nutrition está cada día creciendo más, llenándose de papers y de profesionales que se vuelcan a utilizar estos instrumentos de las ciencias de la mente para lograr mejores adherencias a tratamientos y cambios sustentables del comportamiento, no solo a nivel clínico o en consultorio, sino en políticas públicas.
De mi parte, les agradezco enormemente por haberme escuchado. Le doy la palabra de vuelta a Mariana para cerrar. Excelente, siempre nos quedamos en charlar con la boca abierta, queremos saber más, pero bueno, el tiempo apremia. Estoy atenta a las preguntas, por ahora no hay ninguna, pero me pareció interesante hablar sobre el sesgo de anclaje cortito, porque el paciente llega a la consulta con expectativas siempre y tira de esa soga, tiene esa plan. Entonces, ¿qué consejo nos darías a nosotros como profesionales de la nutrición para trabajar eso que tira de cuál es el peso ideal, cuál va a ser mi tratamiento? Está bueno reforzar el concepto porque, así como entendemos las palancas cerebrales que tenemos y cómo debemos usarlas, tenemos que entender que el contexto también mueve esas palancas. ¿Y en qué contexto estamos moviéndonos habitualmente nosotros hoy? En contextos donde lo digital es preeminente y la influencia de los medios como TikTok, Instagram, historias, YouTube y demás es enorme. ¿De dónde obtuvo el paciente esas referencias, ese anclaje? De influencers que no saben nada de medicina o de nutrición. Es nuestra labor ayudar al paciente a entender por qué viene con esas premisas y de dónde las sacó. Y tal vez incluso he visto nutricionistas, que me lo han dicho en cursos, que lo que hacen es ayudarlos a tener un feed, o sea, una alimentación de información diferente en TikTok. Buscan cosas en los celulares del paciente para que luego el algoritmo les muestre cosas más funcionales que no las porquerías que hemos trabajado. Detox, digamos. Absolutamente. Sí. Bueno, no tenemos más preguntas, así que no sé si alguien quiere preguntar en la sala o quiere comentar algo. Tenemos 2 minutos, así que aprovechen, don Federico, por allá. Tenemos una pregunta, si alguien quiere seguir el micrófono, muchas gracias. Después Agradezco también a toda la gente de la técnica. Hola Federico, un placer escucharte. Gracias. Y entre las cosas que decís, me encantó y me parece que nos podés ayudar. ¿Cómo puedo hacer para en mi diaria organizarme? Porque a veces tenemos 20, 25 pacientes en un día y me pasa lo que a los jueces. ¿Cómo no más? El trabajo que tenés que hacer es primero autopercibirte, es decir, no me refiero a percibirte el género, sino percibir cuál es el estado de tu cuerpo, cuáles son las decisiones que tomas. La autoconciencia de cómo uno se maneja permite 2 cosas esenciales en la toma de decisiones: la autorregulación emocional y el pensamiento crítico. Tal vez tengas que atender a los pacientes. Justamente en un contexto complicado económicamente es como mucho pedir, pero eso te va a aliviar qué tipo de decisiones tomas y cómo no te sobrecargas cognitivamente, siendo uno de los problemas más vigentes la ansiedad, que nos pasa a todos. Después si quieres hablamos fuera del escenario. Tenemos 20 segundos más, no sé si queda una mini pregunta y... había una mini pregunta, pero cortita y terminamos, sí. Me pareció muy interesante el concepto del ciego de anclaje. Nunca vas a evitar influir sobre tu paciente. Es imposible, es como pretender vivir en el vacío. Entonces, lo que podés decidir y lo que deberías es cómo influir en el paciente. Ya que es imposible no influir en los demás, la elección más adulta y responsable es qué tipo de influencia voy a darle a una persona, porque vos sos contexto para el paciente también. Y con ese criterio tratás de encontrar la vuelta para tal vez manipularlo desde el punto de vista positivo, para su beneficio, no para su perjuicio como algunas marcas. De vuelta, gracias a todos. Muchas gracias a todos. Y quieren decir que es muy interesante.